Hermanos, bienvenidos a otro estudio. Estamos listos para el siguiente tema. Su servidor, Alejandro Loredo Hernández, ministro en la Congregación del Último Avivamiento en San Luis Potosí, México. Teléfono de contacto 44 45 82 85 59. Comenzamos con el siguiente tema, pero como siempre vamos a pedir la orientación de nuestro Dios. Padre bendito, Rey eterno, alabamos, bendecimos, glorificamos y honramos su nombre, Dios todopoderoso, Rey del universo, y alabamos, bendecimos, glorificamos y honramos el nombre poderoso que le ha dado a su Hijo, a nuestro Señor Yeshua, el Verbo de Dios. Padre bendito, Rey eterno, en ese nombre santo, todopoderoso y bendito, le suplicamos, Dios del universo, sea usted dándonos de su palabra, de su luz y de su verdad para hacer estos estudios, para grabar estos audios. Ruego porque sea su palabra, su luz y su verdad la que entre a los oídos de las personas que escuchen este audio. Ruego, Padre eterno, que nos ayude a salir de toda mentira, de todo engaño, de todo error y de toda equivocación. Incluso, Padre eterno, suplico que nos ayude a salir de nuestras propias necedades. Ayúdenos, Padre eterno, a entender la verdad de su palabra. Denos más de su luz, denos más de su Santo Espíritu, se lo ruego, se lo suplico en el nombre poderoso y bendito de su Hijo, nuestro Señor Yeshua. Amén. Bien, hermanos, comenzamos con el siguiente tema. Título del tema, son algo extensos los títulos, pero son importantes, así que lo voy a repetir 2 veces. Título del tema: ¿qué dice el mismo Nuevo Testamento acerca de la vigencia y la validez de los escritos del Antiguo Testamento y de la ley de Moisés? Repito el título: ¿qué dice el mismo Nuevo Testamento acerca de la vigencia y la validez de los escritos del Antiguo Testamento y de la ley de Moisés? ¿Qué pasaría, hermanos, si solo con el puro Nuevo Testamento mostramos que el Antiguo Testamento y la ley de Moisés sí tienen validez y que sí están vigentes aún en el Nuevo Testamento y aún hoy? ¿Qué pasaría si lo mostramos con solo el Nuevo Testamento? Si es verdad que usted cree en el Nuevo Testamento, tendría que creerlo. Porque si nos muestran algo con lo que nosotros decimos creer que es el Nuevo Testamento, pero aún así no lo creemos, ahí, en eso, se evidenciaría que somos nosotros los que estamos mal y que somos nosotros los que estamos en necedad. Porque repito, si nos muestran algo con lo que nosotros decimos creer, pero aún así no lo creemos, pues ahí está. En eso se evidencia que somos nosotros los que estamos mal y que somos nosotros los que estamos en necedad. Vamos a comenzar con el tema, hermano, teniendo en cuenta esto que acabamos de ver. Si nos lo muestran con lo que creemos y aún así no lo creemos, hermano, pues es evidente que estamos en necedad. Y a nadie nos gusta que nos evidencien que estamos en necedad. A nadie nos gusta que nos evidencien que nosotros somos los que estamos mal. Tenga la humildad, hermano, y acepte la palabra de Dios. Si es así, si no es así, estamos abiertos para todo debate y para toda duda y opinión que pueda usted darnos. Ahí tiene ya el teléfono de contacto. Vamos a comenzar el tema en Juan, capítulo 5, en el verso 46 al 47 voy a leer. Dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es Cristo hablando, y Cristo lo dice: si no creen a los escritos de Moisés, escritos donde está la ley, esa ley mosaica, esa ley de Moisés que tanto repudian, que no quieren oír. Bueno, aquí Cristo dice: si no creen a esos, los escritos de Moisés, ¿cómo podrían creer a mis palabras? ¿Cómo podríamos creer a las palabras de Cristo sin creer en los escritos de Moisés? Y vea quién está diciendo esto.
Esto se lo está diciendo el Nuevo Testamento, en el que usted dice creer. E incluso Cristo mismo nos está diciendo esto. Y Cristo mismo nos hace la pregunta: ¿cómo puedes creer a mis palabras? ¿Cómo podemos creer a las palabras de Cristo si no creemos a los escritos de Moisés? Para creer en las palabras de Cristo, el Nuevo Testamento y Cristo nos dicen que debemos creer a los escritos de Moisés. El Nuevo Testamento dice que para creer en el Nuevo Testamento debemos creer en el Antiguo, que es donde están los escritos de Moisés, y es donde está, en esos escritos de Moisés, es donde está la ley. Entonces, para de verdad creer en el Nuevo Testamento, el mismo Nuevo Testamento dice que debemos creer en el Antiguo y en la ley de Moisés que está en sus escritos. Pero precisamente esa ley es la que los pastores, las religiones, las doctrinas e iglesias no quieren oír, y es la que enseñan a no cumplir. Y vea qué dice el Nuevo Testamento, ese en el que usted cree. Vea qué dice en Lucas capítulo 16, en los versos 29 al 31. Leo. Dice: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, ¿cómo se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos? Abraham dijo: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos que están en el Antiguo Testamento, óiganlos. Óiganlos a ellos, oigan el Antiguo Testamento y oigan a Moisés, oigan la ley de Moisés. Lo dice el Nuevo Testamento en el que usted cree, pero precisamente son al Antiguo Testamento y a la ley de Moisés a los que precisamente los pastores, las religiones, iglesias y doctrinas dicen y enseñan a no oír. Pero la Biblia, el mismo Nuevo Testamento, le dice que los debe oír. Aquellos a los que su pastor y su iglesia le dicen que no oiga. A la ley de Moisés y a los profetas que están en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿a quién va a obedecer? ¿A quién le va a creer? ¿A quién está siguiendo? Porque esto se lo dice la Biblia. Esto se lo dice el mismo Nuevo Testamento, que repito, es en el que usted dice creer. ¿De verdad cree en el Nuevo Testamento? Si así fuera, usted oiría la ley de Moisés y el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento le está diciendo que los oiga a ellos. Si no lo hace, la verdad es que usted no está creyendo ni siquiera en el Nuevo Testamento, aunque usted diga que sí cree en él. Si no oye la ley de Moisés ni el Antiguo Testamento, la verdad es que usted está creyendo en hombres, aunque usted diga que no, porque, repito, esto se lo está diciendo el mismo Nuevo Testamento en el que usted dice creer. El mismo Nuevo Testamento confirma la vigencia y la validez del Antiguo Testamento y de la ley de Moisés. Si no se oye ni se cree en la ley de Moisés y en el Antiguo Testamento, Cristo dice: entonces, ¿cómo puedes creer a mis palabras que están en el Nuevo Testamento? Cristo dice esto. Cristo hace esta pregunta. Y oír es obedecer, no solamente oír. Y creer también es obedecer. Para creer en las palabras de Cristo, se tiene que obedecer a los escritos de Moisés y al Antiguo Testamento. Repito, lo dice el Nuevo Testamento en el que usted dice creer. Le vuelvo a preguntar, ¿de verdad cree en el Nuevo Testamento? ¿Obedece al Nuevo Testamento?
porque el Nuevo Testamento dice que oiga el Antiguo Testamento y la ley de Moisés. Cristo y el Nuevo Testamento le dicen que para creer en el mismo Nuevo Testamento y en las palabras de Cristo, se tiene que oír, se tiene que obedecer a los escritos de Moisés, que es donde está la ley mosaica. Contéstese usted mismo si de verdad le cree al Nuevo Testamento y si de verdad obedece lo que le dice el Nuevo Testamento, porque esto se lo está diciendo el Nuevo Testamento. Hoy enseñan a que no se oiga ni se obedezca a la ley de Moisés ni al Antiguo Testamento. Pero aquí vemos qué nos dice la Biblia e incluso qué nos dice el mismo Nuevo Testamento. Voy a repetir el verso 31 de Lucas 16. Abraham le dijo: si no oyen a Moisés ni a los profetas, si no obedecen los escritos de Moisés ni los escritos de los profetas, no se persuadirán aunque se levante alguien de los muertos y les diga que tienen que oír, que tienen que cumplir la ley de Moisés. Vaya que si esto se está cumpliendo hoy ante nuestros ojos, muestres lo que muestres con la misma Biblia, aún lo muestres con el mismo Nuevo Testamento, ni aún así se persuaden, ni aún así oyen, ni aún así obedecen los escritos de Moisés, la ley que está en los escritos de Moisés, no la obedecen, no la oyen. Exactamente, hoy se está cumpliendo esto ante nuestros ojos. Y este estudio lo está haciendo y lo hará más evidente. Todo hasta ahorita se ha mostrado y se mostrará en el estudio con solo el Nuevo Testamento, en el que dicen creer. Pero aún así, yo le aseguro que muchos no lo creerán. Aún se les muestre con lo que dicen creer, igual no lo creerán. Ni aunque se levantara, se cumple, ni aunque se levantara un muerto a decirles que hay que cumplir los escritos de Moisés, la ley, igual no lo creerían, aunque se levantara un muerto a decirles esto. Y esto para quienes compartimos que hay que cumplir la ley de Moisés. Hermanos, no nos aferremos a quienes no la quieren cumplir. Nosotros solo hagamos lo que nos toca, compartir, sabiendo que la verdad definitivamente, hermanos, no es para todos. En los escritos de Moisés está la ley de Dios, y la ley de Dios fue dada por medio de Moisés. Y esto también lo dice el mismo Nuevo Testamento. Vamos a verlo en Juan, capítulo 1, en el verso 17. Ya lo hemos visto, pero vamos a verlo otra vez. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Cristo. Otra vez, de verdad, ¿le cree al Nuevo Testamento? Entonces usted debería creer lo que el Nuevo Testamento le dice, y en el Nuevo Testamento no hay ninguna cita que diga que la ley de Dios haya sido dada por medio de Cristo. Y aquí estamos viendo que el Nuevo Testamento dice con claridad por medio de quién fue dada la ley. Créale al Nuevo Testamento, de verdad, porque el mismo Nuevo Testamento le dice también que uno solo es el dador de la ley. Vamos a verlo en Santiago, en el capítulo 4, en el verso 12, dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Que si Cristo y Dios son el mismo, no es así, pero eso ocuparía otro tema que ya lo puede visitar usted en nuestro canal. Lo animamos a que lo escuche. Ese tema se llama ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Y Jesús es el Padre? No. Ahí podrá entender si son dos o son uno, o la unicidad del Padre la podrá entender ahí. Porque si entendemos que no son el mismo y que uno solo es el dador de la ley, entenderemos que el dador de la ley no fue Cristo.
Y ya vimos que el mismo Nuevo Testamento dice por medio de quién fue dada la única ley de Dios. La única ley que Dios dio, no Cristo. Y Cristo no vino a cambiar la ley que dio su Padre. Esto está claro en la Biblia. E incluso en nuestro entendimiento, ¿cómo podría usted entender o creer que Dios Padre da una ley y que luego viene su Hijo y la cambia? No tendría sentido, ¿verdad? Ser cristiano no es una religión. Ser cristiano es tener el testimonio de Cristo. Pero si ya tenemos o aún ya teniendo el testimonio de Cristo, aún nos falta una cosa más. Porque el Nuevo Testamento le dice en Apocalipsis 12, verso 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. 1, los que guardan los mandamientos de Dios, y 2, y tienen el testimonio de Cristo. Entonces son dos cosas. 1, guardar los mandamientos, dice ahí, de Dios, no los de Cristo. Y 2, tener el testimonio de Cristo. De Cristo se tiene el testimonio y de Dios se guardan los mandamientos. En la Biblia es claro y es clara la separación. Repito, de Cristo se tiene el testimonio y de Dios se guardan los mandamientos. Y aquí se vuelve a hacer clara la separación entre Dios y Cristo. Dios Padre es uno y Cristo es otro. Pero repito, para entender bien esto, lo animamos a que escuche el otro estudio que ya está en nuestro canal. Por lo pronto aquí vemos que claramente de Dios Padre se guardan los mandamientos y de Cristo se tiene el testimonio. Y esto lo está diciendo el Nuevo Testamento. Si se tuvieran que guardar mandamientos de Cristo, lo diría. Diría, los que tienen el testimonio de Cristo y guardan los mandamientos de Cristo. Pero no dice así. Dice que los mandamientos que se guardan son los de Dios. Y siendo sinceros o volteando a ver las religiones el día de hoy, realmente, ¿cuántas religiones o cuántas iglesias hoy hacen estas dos cosas? 1, guardar los mandamientos de Dios y 2, tener el testimonio de Cristo. Pero que realmente guarden los mandamientos de Dios y que de Cristo tengan el testimonio, no que tengan el testimonio de Cristo y que guarden los mandamientos de Cristo. Así no dice la Biblia, así no dice el Nuevo Testamento. Tristemente así lo enseñan y así lo hacen muchas religiones, iglesias y doctrinas. Pero así no dice la Biblia. Y entonces, ¿a quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos obedeciendo? ¿En quién creemos? Porque aquí estamos viendo cómo dice aquí la Biblia, el mismo Nuevo Testamento. Y dice que de Dios Padre se guardan los mandamientos y de Cristo se tiene el testimonio. Y contra los que realmente hagan estas dos cosas, son contra los que realmente irá a hacer guerra el dragón o Satanás. Satanás no va a hacer guerra contra quienes creen que están obedeciendo a Dios cumpliendo mandamientos que solo mencionó Cristo. Porque Cristo no mencionó todos los mandamientos. Si se cumplen los mandamientos que solo mencionó Cristo, no se están cumpliendo todos porque Él no los mencionó todos. No tendría sentido que Cristo volviera a mencionar todos los mandamientos que ya están escritos en el Antiguo Testamento, en los escritos de Moisés, en los que debemos oír, en los que el mismo Nuevo Testamento nos dice que debemos oír los escritos de Moisés y de los profetas. Para que esto sucediera así tendría que escribirse libro sobre libro, porque tendría que escribirse en el Nuevo Testamento lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento, que es la ley de Moisés. ¿Qué caso tendría? No tendría caso, no tendría sentido, y Dios no hace cosas sin sentido.
Tal vez muchos así lo quisieran para poder creer que sí se debe cumplir la ley de Moisés. Tal vez muchos quisieran que en el Nuevo Testamento estén escritos todos los mandamientos que hay que cumplir, que son todos los que están en los primeros libros de la Biblia, en los escritos de Moisés. Pero repito, eso no tendría sentido, escribir en el Nuevo Testamento lo que ya está en el Antiguo Testamento. Y repito, Dios no va a hacer cosas sin sentido y Dios no va a hacer las cosas como nosotros queremos que sean para poder creer. Y ese es el problema de muchas religiones y doctrinas hoy. Y por eso lo que hacen hoy es que solo tienen el testimonio de Cristo, pero no guardan los mandamientos de Dios. Y Satanás o el dragón no hará guerra contra los que solo tienen el testimonio de Cristo, porque igual siguen desobedeciendo a Dios al no cumplir su ley. Aunque tengan el testimonio de Cristo, mientras no cumplan la ley de Dios, siguen desobedeciendo a Dios. Y eso es lo que quiere Satanás, que se le desobedezca a Dios. Si ya le están desobedeciendo porque no cumplen su ley, es por eso que el dragón no hace guerra contra ellos, porque los tiene bajo su engaño y están desobedeciendo a Dios. Satanás no necesita más, solo necesita eso. Él se irá a hacer guerra contra quienes sí están obedeciendo a Dios, cumpliendo su ley, porque contra los que están desobedeciendo a Dios, pues siguen en su engaño, en el engaño de Satanás, y eso los pone del lado de Satanás. Si están de su lado, no necesita hacerles la guerra, porque están de su lado, porque siguen dentro de su engaño. Y en la línea del tiempo, estamos viendo Apocalipsis, es el tiempo del fin. Y dice ahí que sigue habiendo personas que sí guardan los mandamientos de Dios, los mandamientos de su ley que dio por medio de Moisés. Repito, no dice los mandamientos de Cristo ahí en Apocalipsis, dice el testimonio de Cristo. Si hasta el tiempo del fin, o aquí podemos ver en Apocalipsis que hasta el tiempo del fin sigue habiendo personas que van a seguir guardando los mandamientos de Dios, de su ley que dio por medio de Moisés. Y si es así, hasta el tiempo del fin, si hay de estas personas, hasta el tiempo del fin, ¿por qué hoy, que aún no estamos en el tiempo del fin, por qué hoy habrían de ya no guardarse los mandamientos de la ley de Dios? No tiene sentido y se hace evidente el engaño. Y repito, por lógica, el dragón no le hace guerra a los que no guardan los mandamientos de Dios. Con que no cumplan la ley de Dios, el dragón ya cumple su objetivo. Con eso ya los tiene marcados. Incluso esa es la marca de la bestia. La desobediencia a Dios. Marca que hoy muchos están recibiendo sin darse cuenta. No cumplas la ley de Dios, esa que dio por medio de Moisés, que el mismo Nuevo Testamento lo dice, no la cumplas y estás desobedeciendo a Dios. Y la marca de la bestia es la desobediencia a Dios. Sin darse cuenta, muchos hoy en religiones, dentro de religiones, iglesias y doctrinas, están recibiendo la marca de la bestia. Ese sería otro tema también. Por lo pronto sigamos aquí. Tener el testimonio de Cristo es creer en Cristo y en su sacrificio que hizo por nosotros. Pero guardar los mandamientos de Dios es cumplir su ley, es cumplir la ley de Dios, que repito, el mismo Nuevo Testamento dice que dio por medio de Moisés. Si Dios hubiera dado una ley por medio de Cristo, ahí en el Nuevo Testamento, en Juan 1:17, diría que la ley por medio de Cristo fue dada, pero no dice así. Y en el mismo verso están mencionados los dos, Cristo y Moisés, en el mismo verso de Juan 1:17. Claramente se hubiera podido mencionar a Cristo donde dice
que la ley fue dada por medio de. Se podría mencionar a Cristo, si así fuera, pero no es así. Y por eso no dice así. Dice que la ley fue dada por medio de Moisés. Vamos a ver qué más dice el mismo Nuevo Testamento acerca de creer en la vigencia y la validez del Antiguo Testamento y de la ley de Moisés. Dice Lucas capítulo 16, en el verso 16, dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Aquí dice que los profetas y la ley fueron dados hasta Juan. Habla de Juan el Bautista, porque desde Juan el Bautista es anunciado el reino de Dios, como dice ahí. Y después de Juan sabemos que lo anunciaba Cristo. Entonces la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Después de Juan el Bautista, Dios ya no dio otra ley. No hay otra ley de Dios. Y ya vimos también que uno solo es el dador de la ley. Y ese solo dador de la ley es Dios Padre, no Cristo. Y Dios Padre no dio otra ley, no dio dos leyes. Porque eso sería decir que entonces, en su primera ley que dio, se equivocó y que dio una ley muy pesada que nadie pudo cumplir. Si Dios Padre dio una ley que ningún ser humano no ha podido ni pueden cumplir hoy, entonces Dios se equivocó, le calculó mal, dio mandamientos de más, dio muchos mandamientos, dio un yugo muy pesado, tanto que ningún ser humano lo ha podido ni lo puede cumplir. ¿Usted cree que Dios se equivocó y que calculó mal? ¿Qué clase de Dios cree que tiene? Que se equivoca y que calcula mal. Y si sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿cómo es que ayer dio una ley y hoy dio otra ley? Eso no habla de ser el mismo ayer y hoy, a menos de que ayer se haya equivocado y hoy haya corregido lo que se equivocó. Pero volvemos a lo mismo. ¿Su Dios se equivoca? Y si la Biblia dice, si el mismo Nuevo Testamento dice que la ley fue dada hasta Juan el Bautista, entonces después de Juan el Bautista no puede haber otra ley. No puede haber otra ley en el Nuevo Testamento, porque en la vida terrenal de Cristo y de Juan el Bautista, el Nuevo Testamento aún no estaba escrito, ni siquiera se había empezado a escribir aún. Dice ahí mismo en Lucas 16, leímos el verso 16, voy a leer el verso que sigue, el verso 17. Dice: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Una tilde es la partícula más pequeña de una letra. Entonces, más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde, a que la partícula más pequeña de una letra de la ley pasen. Y yo le pregunto, ¿ya pasaron el cielo y la tierra? Porque para muchos hoy ya pasó la ley, porque hoy ya no se cumple la ley, ¿verdad? Entonces la ley ya pasó, pero el cielo y la tierra aún no pasan. Démonos cuenta cómo se evidencia cada vez más la mentira y el engaño de Satanás de enseñarnos con doctrinas que la ley ya no se cumple, de enseñarnos con doctrinas y religiones a desobedecer a Dios. Se sigue haciendo evidente el engaño y la mentira de Satanás. Y de esto mismo habla, de lo que estamos viendo en Lucas, habla en Mateo capítulo 5, en el verso 18. Vamos a verlo. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, ¿ya se cumplió todo? ¿Ya se cumplió todo Apocalipsis? ¿Ya se cumplió la tribulación? ¿Ya se cumplió la ira de Dios?
¿Ya se cumplió el regreso de Cristo? Porque ahí dice que ni la letra más pequeña de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Y es claro y evidente que hoy no se ha cumplido todo, pero hoy dicen y siguen diciendo que la ley ya pasó. ¿Se da cuenta cómo se evidencia con claridad el engaño y la mentira de Satanás? Ahora déjenme leer una versión más antigua de la Reina Valera. La Reina Valera 1602 es igual, Reina Valera, y dice: porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerán de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Es básicamente lo mismo, pero hay una palabra clave aquí que nos da un mejor entendimiento. Dice perezcan, hasta que perezcan el cielo y la tierra, ni una jota o ni una yod, la letra más pequeña del alfabeto hebreo, la letra consonante, pasarán hasta que todo se haya cumplido. Es evidente y es claro que ni el cielo ni la tierra han perecido, entonces tampoco puede perecer la ley. Repito, se sigue haciendo muy evidente el engaño y la mentira de Satanás. Es mentira y engaño para desobedecer a Dios. El único que gana con que desobedezcamos a Dios es Él, Satanás. Y ahí mismo, ya ni qué decir del verso anterior. Leímos en Mateo 5, en el verso 18, vamos a leer el verso anterior, que es el verso 17. Mateo 5, 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y repito aquí, en la vida de Cristo en la tierra, no había escrito nada del Nuevo Testamento. Y la única ley de la que habló Cristo fue la ley de Moisés, porque esa es la única ley que Dios dio por medio de Moisés, porque Dios no dio dos leyes. Cuando Cristo dijo que vino a cumplir la ley, está hablando de la ley de Moisés. Porque repito, Él no habló de otra ley como una ley sagrada o como una ley divina. No hay ni había otra ley divina u otra ley sagrada, más que la ley que se dio por medio de Moisés, que lo dice tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y si Cristo dice que Él vino a cumplir esa ley, la ley de Moisés, entonces la cumplió, porque Cristo no miente. ¿Y qué es ser cristiano? Ser cristiano es ser seguidor de Cristo, es seguir sus pisadas, es ser imitador de Cristo. Pero ¿cómo se puede vivir siendo imitador de Cristo si Cristo vivió cumpliendo una ley que los que se dicen ser cristianos no quieren cumplir? Por lo que sea, si porque entienden mal que es estar bajo gracia, o si porque entienden mal que es estar bajo la ley, o si porque les dicen que la ley no fue dada para nosotros, sino para los judíos, por lo que sea. Si por lo que sea no cumplo la ley que Cristo vivió cumpliendo toda su vida, ¿cómo podría yo ser imitador de Cristo y seguir sus pisadas sin cumplir la ley que Él cumplió toda su vida? Ya vimos que Cristo dijo que Él vivió cumpliendo la ley. ¿Cómo lo imito? ¿Cómo sigo sus pisadas? Sin cumplir esa misma ley que Él vivió cumpliendo. Si debemos ser imitadores de Cristo y seguir sus pisadas, y si Cristo vivió, por ejemplo, guardando el sábado que está en la ley, y yo no guardo el sábado, ¿eso será ser imitador de Cristo? Si Cristo no comía cerdo como está en la ley que Él vivió cumpliendo, y si yo sí como cerdo porque yo no cumplo esa ley, ¿eso será seguir sus pisadas? Entonces, ¿soy realmente un verdadero cristiano? ¿O soy un cristiano solo de palabra y no de hechos? Si Cristo guardaba las fiestas de Dios que están en la ley que Él vivió guardando,
y yo no guardo esas fiestas, ¿eso puede ser que yo soy imitador de Cristo y que sigo sus pisadas? Si Cristo vivió guardando la ley y yo vivo mi vida sin guardar esa ley que guardó Cristo, ¿eso podría ser que soy imitador de Cristo y que sigo sus pisadas? Es obvio que no. Y eso es ser un verdadero cristiano. Eso es seguir verdaderamente a Cristo, eso es ser verdaderamente imitador de Cristo y eso es seguir verdaderamente las pisadas de Cristo, cumplir la ley que Él vivió cumpliendo. Y para los que dicen que Cristo no guardó el sábado, ahí mismo en Mateo 5:17, acabamos de leerlo, ahí dice que Cristo vino a cumplir la ley. Él mismo lo está diciendo, yo vine a cumplir la ley. Si Cristo dijo que cumplió la ley sin guardar el sábado, entonces Cristo mintió, porque guardar el sábado está en la ley. ¿Se da cuenta? Y el mismo Nuevo Testamento, seguimos viendo solo Nuevo Testamento, en el que usted dice creer, créale de verdad, porque el mismo Nuevo Testamento dice en Lucas capítulo 4, en el verso 16, dice, vino a Nazaret, está hablando de Cristo, y dice que vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Cristo en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Sí tenía por costumbre guardar el día de reposo. El mismo Nuevo Testamento nos dice también que el día de reposo es el séptimo día, no el primero, para aquellos que dicen que hoy el día de reposo es el primero. Eso no lo dice la Biblia ni el Nuevo Testamento en ningún lado. En ningún lado dice que el primer día de la semana sea el día de reposo. Dice otras cosas del primer día de la semana, pero no dice que el primer día de la semana sea el día de reposo. Y el mismo Nuevo Testamento sí nos dice que el día de reposo es el séptimo día. Dice en Hebreos capítulo 4, en el verso 4, dice, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Es muy claro el Nuevo Testamento en decir que el día de reposo es el séptimo día. El Nuevo Testamento no podría contradecirse diciendo que el séptimo día es el día de reposo y en alguna otra cita decir que el reposo es el primer día de la semana. No es así. Y dice ahí mismo en los versos, voy a leer del 7 al 9, dice en Hebreos 4, versos 7 al 9, otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano, vea lo que dice aquí, no endurezca su corazón. El verso 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Son muy claras todas estas citas y son del Nuevo Testamento diciéndonos cuál es el día de reposo. Dice, repito ahí en el verso 7, dice, otra vez determina un día como día de reposo. Dice al final de ese verso, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, no endurezcamos nuestros corazones con el día de reposo. Es lo que quiere la bestia, es lo que quiere Satanás, que endurezcamos nuestros corazones al día de reposo, que lo dice el mismo Nuevo Testamento. Dice ahí luego en el verso 8, si Josué les hubiera dado el día de reposo, no hablaría después de otro día. Verso 9, por tanto queda un reposo para el único pueblo de Dios, que el mismo Nuevo Testamento dice que es el séptimo día. ¿Usted es pueblo de Dios, hermano? Hay un solo reposo para el pueblo de Dios y no es
el primer día de la semana. Dice en Mateo capítulo 28, en el verso 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Fíjese cómo dice ahí, escudriñemos, no solo leamos superficialmente, escudriñemos, porque ahí dice, pasado el día de reposo, es el primer día de la semana. Dice con claridad que el primer día de la semana no es el día de reposo, porque el día de reposo ahí dice que ya pasó, dice pasado. El día de reposo es el primer día de la semana. Si ya pasó el día de reposo para el primer día de la semana, por lógica, el día anterior al primer día de la semana es el día de reposo. Y el día anterior al primer día de la semana es el séptimo día, porque la semana tiene 7 días. Y en el día de reposo, que es el séptimo, que lo dice el mismo Nuevo Testamento, dice también el mismo Nuevo Testamento que en el día de reposo Cristo tenía por costumbre entrar en la sinagoga. Y todo esto dicho por el Nuevo Testamento. ¿Qué más dice el mismo Nuevo Testamento acerca de creer en la validez y la vigencia del Antiguo Testamento y de la ley de Moisés? Dice en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nuevo Testamento nos dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Infringir la ley es no cumplir la ley. Y ya vimos que para el tiempo de Juan el Bautista, en este caso no es Juan el Bautista, es Juan el Evangelista, de cuando escribió esta carta, aún no estaba escrito nada del Nuevo Testamento. La única ley a la que podían referirse como ley sagrada o divina era la que ya estaba escrita, la que estaba en los escritos de Moisés. Porque la ley de Dios fue dada por medio de Moisés. Entonces aquí el mismo Nuevo Testamento nos está dando la definición de lo que es pecado y nos dice que el pecado es no cumplir la ley, porque infringir la ley es no cumplir la ley. Y en Hebreos 10:28 sigue siendo Nuevo Testamento. En Hebreos 10:28 dice, con mucha claridad lo dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. El que viola la ley de Moisés, lo dice con mucha claridad, muere sin posibilidad de remisión de pecados, que es lo que significa irremisiblemente. Entonces, viendo que el Nuevo Testamento está diciendo esto de la ley de Moisés, ¿cómo es posible que el mismo Nuevo Testamento diga que debo morir y sin posibilidad de remisión de pecados por no cumplir una ley, la ley de Moisés, que se supone que dice mi pastor, mi iglesia, mi religión, mi doctrina me dicen que ya no la tengo que cumplir? ¿Cómo es posible que la Biblia diga, que el mismo Nuevo Testamento diga, que yo tengo que morir sin posibilidad de remisión de pecados por no cumplir esa ley que todos me dicen que ya no debo cumplir? La cita habla muy claro de la ley de Moisés y es muy claro en decir que si se viola esa ley, se tiene que morir sin posibilidad de remisión. Es el Nuevo Testamento diciendo esto de la ley de Moisés. Pero el pastor, la iglesia y la religión me dicen lo contrario.
Me dicen que ya no tengo que cumplir esa ley de Moisés. Pero la Biblia dice esto. ¿A quién le creo? ¿A quién sigo? ¿A quién voy a obedecer? ¿Al pastor, a la iglesia, a la religión? ¿O a lo que dice la Biblia? Es hora, hermanos, de negarnos a nosotros mismos, incluso a nuestras propias creencias, porque tal vez nuestra propia creencia nos diga que ya no debo de cumplir la ley de Moisés. Nuestro propio pensamiento tal vez nos diga eso, o como entendemos las cosas, nuestro entendimiento. Bueno, pues yo entiendo que la ley de Moisés ya no se cumple. Bueno, pues es hora de negarnos a nosotros mismos, incluso a nuestro pensamiento, a nuestra creencia, a nuestro entendimiento, a lo que nos han dicho, a lo que nos han enseñado. Es hora de negar todo eso de verdad y ahora sí de verdad hacerle caso a lo que dice la Biblia. Esto lo dice la Biblia, esto lo dice el mismo Nuevo Testamento en el que usted dice creer. Si usted cree de verdad en el Nuevo Testamento le dice que usted debe de morir si viola la ley de Moisés y debe de morir sin posibilidad de remisión de sus pecados. Y si vemos la línea de tiempo en la que fue escrita la carta a los Hebreos, para ese tiempo ya pasaron muchos años de que Cristo murió y resucitó y ya está en el cielo. La carta a los Hebreos fue escrita muchos años después de eso. ¿Qué nos dice esto? Que ya están bajo gracia, porque ya fue el sacrificio de Cristo, ya murió y resucitó, ya está en el cielo, ya están bajo gracia, ya no están bajo la ley, porque ya pasaron muchos años, y el mismo Nuevo Testamento sigue diciendo que si violas la ley de Moisés, debes morir. ¿Por qué? ¿Por qué si ya estamos bajo gracia? ¿Por qué si ya no estamos bajo la ley? ¿Por qué debo morir por no cumplir una ley, la ley de Moisés, que se supone que me han enseñado, que me han dicho que ya no debo cumplir? Son entendimientos cerrados, interpretaciones equivocadas, son doctrinas falsas, es engaño de Satanás. El que nos estén diciendo que la ley de Moisés ya no se tiene que cumplir. E incluso comprobado con el mismo Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento nos dice que si no cumplo, que si violo la ley de Moisés, debo morir y sin posibilidad de remisión de mis pecados. Pero vamos a ver aún más qué más dice el Nuevo Testamento acerca de creer en la vigencia y la validez del Antiguo Testamento y de la ley de Moisés. Dice en Marcos, en el capítulo 1, en el verso 44, dice: y le dijo, es Cristo aquí, el contexto es Cristo hablándole a un leproso que quedó limpio. Dice, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Cristo le está diciendo al leproso que cumpla la ley de Moisés. Se lo dice Cristo, hermano, se lo dice el Nuevo Testamento, que cumpla la ley de Moisés, que cumpla con lo que Moisés mandó, dice ahí. Todo esto lo dice el Nuevo Testamento. ¿Le va a creer de verdad al Nuevo Testamento? ¿Va a obedecer de verdad al Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento dice que debemos obedecer y oír al Antiguo Testamento y a los escritos de Moisés, donde está la ley. El Nuevo Testamento dice que si no guardamos la ley de Moisés, debemos morir sin posibilidad de remisión de pecados. El Nuevo Testamento dice que ni la letra más pequeña de la ley no pasarán, no dejará de tener validez y vigencia hasta que todo se haya cumplido y hasta que el cielo y la tierra hayan perecido. El Nuevo Testamento dice que Cristo vivió cumpliendo la ley. El Nuevo Testamento dice que si no creemos a los escritos de Moisés y en el Antiguo Testamento, ¿cómo podemos creer a las palabras de Cristo? En el Nuevo Testamento, Cristo manda a un leproso a que cumpla con lo que dice la ley
de Moisés. ¿De verdad le cree al Nuevo Testamento? ¿Va a obedecer de verdad al Nuevo Testamento y no a los hombres pastores o a las iglesias y religiones? ¿O le cree al Nuevo Testamento solo de palabra y no de hechos? Contéstese usted mismo, hermano, estas preguntas. Sea sincero con usted mismo y busque de verdad a Dios. Con la Biblia y con solo el Nuevo Testamento mostramos que el Nuevo Testamento confirma la validez y la vigencia que aún hoy tienen el Antiguo Testamento y la ley de Moisés. Ruego a Dios que nos ayude a entender toda su verdad y que nos dé más de su luz. Le pido esto en el nombre poderoso de mi Dios Yeshua. Amén.